capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto es súper grande, súper poderoso, la verdad. Muchas veces cuando queremos llenar contenido intelectual o buscamos la palabra como intelectualmente, pasamos como muy rápido esta parte. Pero la verdad es que habla mucho, nos da mucho sentido a lo que nosotros hoy día vamos a ir conociendo o buscando, ¿cierto? En esto de conocer más a esta persona, a este protagonista. ¿Y esto por qué? Porque como dice el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esto es lo maravilloso, de que en estos dos versículos nosotros vemos a tres presentes. Ese creó es una acción. ¿Se da cuenta? Ahí está el verbo. Mire qué hermoso. Creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, nosotros por eso entendemos y vamos comprendiendo, ¿cierto?, que en el Evangelio, según Juan, hace mención a esto mismo. Y aquí nosotros lo encontramos en el Evangelio, en Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, que dice, en el principio era el verbo, aleluya, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, aleluya. ¿Se da cuenta? El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aleluya. O sea, nosotros podemos ver que Él está desde el principio. O sea, ahí está presente. Nosotros, cuando lo anuncia, ¿cierto? Juan, en este evangelio, hace mención al verbo. Y el verbo es la acción, ¿cierto? Por eso, volvemos al Génesis. En el principio creó Dios. ¿Y qué dice Juan? Y el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Aleluya. Entonces dice, este era en el principio con Dios. En el principio era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Aquí está hablando de Jesús. En el Evangelio está hablando de Jesús. ¿Se da cuenta? Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aleluya. Entonces, esta parte es bien especial, es bien profunda, la verdad. Es algo que en cierta manera nos da luces de quién vamos a estar profundizando en estos estudios y de ir conociendo un poco más. Ahora, voy a la línea de tiempo nuevamente. Línea de tiempo que presenté la semana pasada. Y aquí, un día mi hijo me preguntaba en la mañana, me decía, papá, ¿y quién creó a Dios? Es una pregunta que sus compañeros le han hecho. Y la respuesta es que a Dios nadie lo ha creado. Dios es eternidad. Y si alguien no puede entender eso, es que no conoce a Dios realmente. Porque nuestra lógica a nosotros nos lleva a que las cosas tienen que tener un inicio. Tienen que tener como un proceso, algo partido. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Y empezamos en esa discusión, ¿cierto? Pero Dios queda exento de esto porque Dios no existe. Y eso es algo que me enseñaba, ¿cierto? El pastor de la iglesia que asistía antes. Dios es. Porque todo lo que existe nace, crece, se alimenta, se reproduce y muere. Mas Él es eternidad. Entonces, por eso en esta línea de tiempo destaco ahí en amarillo, ¿cierto? Al principio, eternidad, eternidad. ¿Y qué nosotros vemos en estos sucesos, ¿cierto? Parte en la creación con Adán y termina en un proceso con el regreso a Israel del exilio. Ese es un tiempo. Un segundo tiempo es el tiempo de silencio, donde Dios
con el hombre tiene un tiempo de silencio. No hablan los profetas, no hay ninguna manifestación. Y el segundo suceso importante, o los 400 años de silencio y los 4 siglos, ahí como le gusta a usted. Y luego de eso viene el nacimiento. El nacimiento, habitar con los hombres, ministerio y muerte y la resurrección. Ese otro suceso importante. Y aquí está el Consolador, habitar en y con, guiar, llenar, manifestar, arrebatamiento. Entonces nosotros vamos a ver que en el principio, ¿cierto? Como decía el Génesis, en el primer suceso, estuvo el Espíritu de Dios, estaba el ángel de Dios, es conocido Jesucristo como el ángel de Dios. Hay un tema que podemos profundizar en alguna otra oportunidad. Es nombrado así. Y de ahí encontramos en la versión Reina Valera aparece como Jehová, ¿cierto? Y según algunos estudios dice que se le incorporaron vocales y etcétera, y ahí nosotros le llamamos Jehová. Pero finalmente es Dios, es Dios. Y en ese suceso de la historia, por eso Dios era. Si nosotros aquí, para nosotros fue hecho esta palabra, esta escritura, fue para nosotros, para los de este tiempo. Dios ya era. Dios fue. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, aquí nosotros vamos a ver que el protagonista de esta parte era justamente Dios. Yahvé o Jehová, como quiera llamarlo, o YHWH, según lo escriben los masoretas, y ahí viene algún estudio un poquito más profundo. Viene el tiempo de silencio, el tiempo en que se corta la conexión con el hombre y Dios y su presencia, que son los 400 años, y hay algunos estudios también interesantes que tienen un significado también, pero no es el tema de hoy. Ahí nosotros vemos un Emanuel, ¿cierto? Emanuel que venía, ¿cierto? Del hebreo, que el origen es Dios es con nosotros. Eso finalmente es lo que representa. Dios es con nosotros. En ese tiempo Dios era así manifestado para su pueblo, se presentó y lo vemos desde el principio hasta el final. En otro tiempo también podemos ver el Espíritu de Dios, y vino el Espíritu de Dios que descendía como paloma y vino sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi hijo amado, ¿cierto? Ahí vemos al Espíritu de Dios o al Espíritu Santo. Y vamos a ver a Dios Padre. ¿A Dios o se va a referir a Padre? Jesús lo llama Padre, ¿cierto? Pero aquí vemos el protagonista de este tiempo era Jesús. Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces aquí vamos viendo cómo esto va haciendo parte y vamos viviendo nosotros los tiempos. Y por eso el tema se llama hoy día el protagonista. El protagonista, porque nosotros nos encontramos en este tiempo. En aquel tiempo era el Emanuel, era Jesús, la presencia de Dios. El Dios es con nosotros, era precisamente a través de Jesús. Pero una vez que Él parta, me es necesario que yo parta, ¿cierto? No los dejaré solo, voy a enviar al Consolador. Enviaré otro Consolador, ¿cierto? Al Espíritu Santo. Y claro, era realmente un consolador, porque Jesús era el que movía el ministerio en aquel tiempo. Los hombres que le seguían a Jesús. Y saber que el maestro iba a partir, el que compartía, el que lo escuchaba, el que les dio palabras sabias, el que les dio un propósito en sus vidas. Recordemos que los apóstoles o los discípulos de Jesús eran hombres desechados ya, destinados para un determinado oficio. Ellos ya por la cultura ya no podían acceder a ser maestros o personas que enseñaran la escritura. Eran hombres que ya no encajaron, ya no pasaron el proceso, ¿cierto? Entonces tenían que volver al oficio de su padre o de su familia de origen. Y así es como cada uno estaba ya desechado para la obra del ministerio. Pero Jesús vino a dar consuelo, vino a dar restauración, vino a darles un propósito. Y el propósito de Cristo se cumple hasta un determinado tiempo. Pero Él dice: me es necesario que yo vaya, pero no dejaré solo, dejaré al Consolador, al Espíritu Santo. Entonces, ahí es cuando nosotros estamos en este tiempo. Conocemos a un Dios y Padre. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Al Señor Jesús, Pablo le habla de Señor. Nosotros vamos a notar que ya se refiere a un Señor. También se nombra a Jesús también. En algunos escritos. Nosotros vamos a encontrar. No dejan de estar, ¿se da cuenta? Pero existe un protagonismo.
Y existe un origen en todo esto. Y esto es lo que nosotros debemos identificar y saber en los tiempos en que estamos, quién debe ser hoy día el protagonista. No dejando fuera a ninguno, porque ellos son uno solo. Y aquí nosotros vamos a vivir la presencia de Dios. Y esto es lo maravilloso de todo esto, mire. En aquel tiempo el protagonista generaba un ambiente. ¿Se da cuenta? Una presencia, algo externo, algo sobre, en algunos casos. Acá nosotros vemos a un Jesús, a un tú a tú. ¿Se da cuenta? A uno que estaba con nosotros, estaba en medio de ellos. Y ahora vemos a un Espíritu que viene a morar en y con nosotros. Eso es importante que lo consideremos. O sea, cada vez Dios ha ido acercándose, ha ido entrando a nuestras vidas. Y así es como Dios avanza en nosotros. Porque partí algo que predicaba el pastor. Hay en la oración en un creyente, yo lo escuchaba predicar en Panquehue, la oración de un creyente o de un cristiano debiese ser como para el ser humano respirar, y así para el cristiano la oración debiese ser la oración. No sé si lo dije bien, pastor, pero es lo que yo comprendía, ¿cierto? Así debiese ser. La Escritura dice orar sin cesar, lo citaba el pastor también. Pero lo interesante de todo esto, hermanos amados, de que alguien que no tenga a Dios en su vida, la única oración que Dios va a recibir es mi arrepentimiento. Esa es la oración que va a recibir mi arrepentimiento, mi confesión de fe. Esa es la que va a recibir. Entonces siempre Dios nos lleva de menos a más. Y ahí tiene sentido, ¿cierto?, la palabra de Ezequiel, que existen agua hasta los tobillos, agua hasta las rodillas, y así vamos viendo y vamos profundizando un poco más. ¿Se da cuenta? Pero acá ya, hermano, este Emanuel da un sentido, da un valor a nuestras vidas. Da algo precioso, o sea, somos llamados templo del Espíritu Santo. No somos cualquier cosa. Dios ya no solamente está en y con. Es maravilloso todo esto, hermano. Ahora, por eso digo, mire, acá nosotros vemos, está destacado en rojo, ¿cierto?, el protagonismo que Dios toma o representa a través de cada uno de ellos. Vamos acá a Juan. Yo siempre esta parte yo no la entendí, hermano, de verdad. Yo mucho tiempo leía esta porción de la Escritura porque aquí Jesús revela tremendas cosas. Pero en algún momento con mi esposa ella me llevaba esto y claro, oye, pero esto es tan sencillo, yo no lo entendía, pero lo entendí de verdad. Y es lo que dice Juan 14, 8 al 11. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Aleluya. Dice el versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que... ¿Me da cuenta? El que ha visto el Padre me ha visto a mí. El Padre que mora en mí. ¿Cuál es el Emanuel de este tiempo? Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué vino a hacer en nosotros? Morada. Aleluya. Dice, que mora en mí. Él hace las obras. Mire lo que dice. O sea, nuestra lógica sabe que se queda chica, hermano. Se queda chica porque nosotros pretendemos dividirlo y no, ellos son uno. Son uno solo. Donde existe un protagonismo. Por eso quiero que lo pueda comprender en esa parte. Por ejemplo, en el básquetbol, el protagonismo es la mano, la habilidad de las manos, ¿cierto? Y en el fútbol, la habilidad son los pies. Si se da cuenta, hay un protagonismo que una parte del cuerpo funciona. Bueno, a lo mejor
Hay otras cositas más que ver ahí. Pero esto que dice deja muy en claro esta unión, lo que ellos son. Y dice en el versículo 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Aleluya. Entonces, aquí nosotros vemos esto, que Él ha estado siempre. Y que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y los bendecidos somos los que hemos creído realmente, de corazón, no por asistencia. Hermana Estela, ¿quiere decir algo? Sí, sí, lo que pasa es que al ver esto, me siento que somos tremendamente privilegiados. Aleluya. Muy privilegiados, porque antes de Cristo solo tenían a los profetas. Y el mundo era bastante caótico porque tenía muchos dioses y cero entendimiento. Y el pueblo de Israel eran unos pocos los que entendían, porque generalmente desobedecían. Después viene Cristo y trae la tremenda bendición, o sea, nos trae el reino. Pero hoy día nosotros, en estos últimos años, recién podemos no solo conocer, ¿cierto? No solo tener el Espíritu Santo, sino que además conocerlo y profundizar de esta manera es como, ¿sí? Pues como para llenarse y salir así. Amén. Aleluya. Y este es el sentido de este estudio, hermana. Que nosotros, al protagonista de este tiempo, nosotros podamos conocerle. Porque a veces sí tenemos una, con respeto lo digo, una pequeña ensaladita en algunas cosas, que a veces nos alejan un poco del entendimiento de Dios, o de los tratos de Dios, o cómo Él está obrando en medio nuestro. ¿Se da cuenta? A veces nosotros generamos una idea por tradición, porque lo escuchamos en algún momento, porque nos dijeron que era así, o yo lo entendí así finalmente, porque a veces no hay mucha explicación de esto. Pero yo siempre digo esto, y trato de compartir lo que yo recibo, pero usted si puede profundizar más, gloria a Dios, hágalo, llévelo a las profundidades de lo que usted con esta persona que vamos a estudiar el día de hoy puede lograr. Hay grandes cosas de parte de Dios para nosotros. Y algo que vamos a ver dentro de todo, y por eso destacaba el protagonista, el Espíritu Santo, esta persona, las cualidades de esta persona, de la persona Espíritu Santo. De la persona, 2 puntos, Espíritu Santo. Eso es importante. Hoy día vamos a ver estos 3 puntos. Espero yo podamos avanzar, no lo sé, que el Espíritu Santo nos guíe, nos lleve el día de hoy. Los atributos de la persona Espíritu Santo. Sí, porque yo también cometí el error de decir la persona del Espíritu Santo. Es como decir la persona del Cristian. Es como que no sé. La persona Cristian es distinto, ¿me entiendes? ¿Cómo se llama esta persona Cristian? ¿Cómo se llama esta persona? Espíritu Santo. Miren la sutileza, pero hay algo que nosotros le damos ese lugar de persona y es lo que hoy día es importante que veamos. Mire, vamos a ver 3 cosas, que el Espíritu Santo tiene inteligencia, tiene sentimientos y tiene voluntad. Y lo vamos a ir conociendo el día de hoy. Y vamos a ir viendo. Por eso es importante, hermano, que nosotros entendamos esto, porque, mire, algo que compartíamos en la primera instancia de matrimonio fue algo que conversábamos ahí con los matrimonios, estaba el pastor en esa visita, y justo caímos como en la llenura del Espíritu Santo. Y todo lo que es la llenura, nosotros la vamos a conseguir, ¿cierto? Siempre y cuando nosotros tengamos ese lugar, o le demos ese lugar principal al Espíritu Santo. Porque si yo no le doy ese lugar principal, no voy a tener llenura. No voy a tener esa llenura. Yo no me voy a llenar de algo que pongo al frente y no lo veo.
Por eso, mire, hermano, cuando nosotros podemos llenarnos de su palabra es porque tenemos palabra al frente. Por eso es importante que nosotros, ¿qué nos estamos poniendo al frente? Imagínense que Jacob lo que tuvo que hacer para cambiar y ganar las ovejas, ¿cierto? La producción. ¿Se acuerda el trato que tenían con el papá de Raquel y Lea, ¿cierto? Y tuvo que hacer eso y eso lo llenó, los manchó. Y a medida que se apareaban, iban saliendo manchadas. Con unas varitas que puso frente de ella, ¿se da cuenta? Tiene un sentido. Entonces, si nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que poner el lugar principal al Espíritu Santo. Porque si no, sí, es que el Espíritu de Dios sí lo he escuchado yo por ahí, pero es que Dios es máximo. Pero sí, importante. Pero estamos hablando en otro tiempo hoy día. Hablamos de una llenura. Una llenura, algo que tiene que ser provocado en nosotros. Tiene que ser accionado en nosotros. Entonces, no dejando de lado que Él también es Dios, ¿se da cuenta? Pero es una llenura. Y para ser lleno nosotros tenemos que ponerle al principal. ¿Y qué ejemplo daba? Decía, si yo quiero tener una persona, porque yo puedo conformarme a decir, es que yo vivo con esta persona. ¿Ha escuchado gente decir que vive con alguien? Pero no se pescan, no conversan, no hablan, no se dirigen la palabra. ¿Sabía usted que antiguamente los matrimonios que no funcionaban separaban camas? Y para la apariencia de los de afuera vivían en una misma casa, pero no tenían una intimidad matrimonial, conyugal. Bueno, eso mismo pasa cuando nosotros subestimamos a la persona del Espíritu Santo. Si nosotros no la consideramos y no le decimos mientras nosotros aquí estamos tomando el tecito, almorzando, y vemos que la persona está en su habitación y vivimos juntos y mora conmigo, ¿se da cuenta? Pero si yo no lo considero, Espíritu Santo, ven a la mesa, siéntate con nosotros, siéntate a la cabecera, cuéntanos, ¿qué dice el Padre? ¿Qué hay de nuevo para este tiempo? Espíritu Santo, ¿y cómo podemos hacer esto? No pretendamos llegar al otro, por eso es necesario que nosotros vamos comprendiendo esto. Vamos comprendiendo a la persona del Espíritu Santo, porque como persona, una persona debe ser respetada, ¿no? Una persona, si yo supuestamente tengo una relación, ¿debo dirigirle la palabra o no? Segundo, ¿le voy a dirigir la palabra o también? Y como decía el pastor, tenemos 2 orejas para escuchar y una boca para hablar. Entonces, si nosotros no hacemos conciencia de eso, hermano, es como que no vamos a lograr la efectividad y siempre vamos a estar dependiendo de la misericordia de Dios. Y no del poder de Dios que está en nosotros, ¿se da cuenta? Dios va a decir, ya, pucha, ya, bueno, ya, yo ya me voy a poner igual porque yo soy misericordioso, va a decir Dios. Pero no tenemos que acostumbrarnos a eso. Nosotros, por algo Jesucristo dijo, ustedes cosas mayores harían. Y algo que Jesucristo tenía claro es que Él era uno en el Padre y el Padre moraba en Él a través de su Santo Espíritu. ¿Se da cuenta? Gloria a Dios por eso. Entonces, vamos a ver que esta persona, los atributos que tiene, es que tiene inteligencia, tiene sentimientos y tiene voluntad. Lo primero que vamos a definir, inteligencia. La inteligencia es la capacidad de entender y comprender. Esa es la inteligencia. La capacidad de entender y comprender. Una persona inteligente es quien entiende, quien comprende. Mire, hay 2 diferencias. Existen las personas de buena memoria, que no es lo mismo una persona inteligente. Y eso lo aprendía también. ¿Por qué? Porque una persona de buena memoria repite lo que escuchó y lo dice, lo recita de pie a cabeza. Pero una persona inteligente, ¿sabe qué? Le cambian los escenarios, le cambian los lugares, le cambian las cosas. O sea, tiene problemas delante de ella. Y a través de la inteligencia resuelve los problemas, porque los problemas, la verdad, nos cambian los escenarios. Una cualidad de los problemas es que los problemas no son programados. No son programados, son imprevistos. La mayoría de ellos son imprevistos. ¿Se da cuenta?
Entonces, cuando nosotros nos vemos enfrentados a un problema, ¿qué cree que nos va a ayudar más? ¿La memoria o la inteligencia? Inteligencia. Y por eso el proverbio hace mención de que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Aleluya. O sea, no vamos a ser más inteligentes si es que nosotros no nos damos la posibilidad de conocerle. Porque yo puedo decir, sí le conozco. No, yo conozco a Cristo, conozco a Dios. O como le gusta mucho decir, conozco a Jehová. No sé, ¿usted a quién conoce? ¿Conoce a la persona del Espíritu Santo? Y es buena pregunta que nos hagamos, por hermano, porque esa es la idea de este estudio, de que vamos hoy día llevándonos a una parte. ¿Sabe para qué? Para que nuestras oraciones sean más eficaces. ¿Para qué? Para que nuestra relación con Dios sea más eficaz, sea más fructífera. Para eso nosotros hoy día estamos conociendo, porque cuando yo no conozco a alguien, ¿sabe qué? Le hago así nomás. Y pasé. Y sería, pues. Pero cuando yo conozco a una persona, sé de dónde viene, sé quién es, sé que le gusta, sé que no le gusta. ¿Se da cuenta? Es interesante esto. Entonces, lo primero que vamos a asumir hoy día es que el Espíritu Santo tiene una inteligencia. Y eso ya es un gran atributo para declararlo persona. Ahora, vamos a la Escritura. Inteligencia, capacidad de entender y comprender. Y el Espíritu de Dios lo tiene. Él tiene inteligencia. Lo puse ahí como título. En 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque por el Espíritu todo lo escudriña, porque el Espíritu, todo lo escudriña, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Por eso nosotros le conocemos. Y por eso Jesús no puede ser llamado Señor si no es por el Espíritu. ¿Se da cuenta? Es lo que dice la Escritura. Entonces aquí vamos a ver, mire, cualidades. Y es importante esto, escudriña, Él escudriña. ¿Quién escudriña? El Espíritu Santo. Y escudriñar, la definición de escudriñar, ¿sabe lo que significa? Examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente algo. Averiguar cuidadosamente algo. Eso es escudriñar. Y no solamente eso, sino que las circunstancias de aquello que se dispone a escudriñar, a buscar. El Espíritu Santo escudriña. Eso es una inteligencia. Mire, otra cualidad que Él conoció. A ver, alguien que no pueda conocer es alguien que no tiene inteligencia. Pero Él conoció, o sea, tiene inteligencia. ¿Y qué es la definición de conocer? Averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales. Aleluya. Eso significa conocer. Averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Mire qué profundo. Y nosotros pasamos rapidito este texto, ¿se da cuenta? Y aquí hay dos cualidades preciosas del Espíritu Santo. Es interesante esto, hermano. Por eso, mire, si usted quiere buscar intelectualmente la Biblia, hermano, yo conozco gente que la ha leído de principio a fin. Y usted le pregunta, ¿y entendió algo? Hay cosas, hermano, ¿sabe qué? Que están ahí guardadas y reservadas. Y como dice el Apocalipsis, hay sellos puestos. Porque hay tiempos determinados. Hay cosas que están guardadas y van a ser reveladas en un determinado tiempo. Yo solo sé que Jesús dijo, ustedes cosas mayores que yo harían. Pero nosotros tenemos que ir tomando este valor que tiene el Espíritu Santo, hermano.
Vamos, continuemos. Él tiene una inteligencia. Romanos 8, 26 y 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, aquí vemos, mire, ¿quién presta una ayuda si no es alguien que tenga una inteligencia? Es la capacidad de entender, de comprender, eso era inteligencia, ¿se acuerda? ¿Quién puede ayudar? Porque mire, ¿se ha dado cuenta cuando usted se topa con esa gente que está ahí y ve que está la persona ahí tratando apenas de agarrar una bolsa y la mira, si la mira? Una persona inteligente, ¿qué es lo que hace? Se para, ¡pum! Oye, ya noto que tú quieres hacer acá. Yo por eso destaco las cualidades a mí me tocó trabajar por ahí con el Tata, con el hermano del mundo, y él es un hombre muy inteligente, porque se anticipa a las situaciones. Él construyó una casa solo, y con la mami. Y yo he escuchado que hombres maceteados, grandes, que se construyen chalet y todo eso. No quiero tirar palo a nadie, pero yo ver un hombre operado de las dos caderas, construir una casa, ¿sabe qué? No lo hizo con fuerza. Entonces a veces, ¿sabe qué? Esto es importante que nosotros no subestimemos estas cosas. Alguien que ayuda es alguien que se anticipa. Es alguien que usted, mire, tiene hasta una iniciativa. Mire qué interesante, tiene una iniciativa. Mire, por eso a veces usted puede ser mirado en poco por ser un siervo. Cuando un siervo es más despierto que varios, porque el siervo se anticipa. El siervo va, atiende, corre a los pies del Señor, ¿se da cuenta? Pero este mundo hace pensar, no, este empleado, este es Perkin. Y así resta valor cuando, aleluya, mayor es el que sirve. Por ahora, ¿se da cuenta, no? ¿Se da cuenta lo que está mostrando el reino a través de esto? Mayor es el que sirve, por hermano. Entonces, aquí nosotros vemos que Él nos ayuda. Y si nos puede ayudar es porque, wow, qué nivel tiene. Ha tenido esos que quieren ayudarle, pero no, como que no entienden mucho para dónde va la micro y tiene que decirle todo a usted. ¿Ha tenido gente así, no? Y ha tenido gente que corre y que usted no sabe cómo, como que la está pensando y ya le tiene sacado él la cuenta ya y sabe lo que hay que hacer. Bueno, ese es el Espíritu Santo que nosotros tenemos, es Dios en y con nosotros, aleluya. La ayuda, prestar cooperación, auxiliar, socorrer, eso es ayuda. Qué maravilloso. Otra cosa importante, escudriña, ya lo vimos, ¿cierto? El escudriñar. Pero aquí hay algo compuesto. Dice que es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y aquí hay dos relaciones, cosas que destaca. Mire qué importante, aquí se refleja una vez más la inteligencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y una persona que conforme a la voluntad, ¿sabe? Hay dos cosas que se juntan. Interpreta y relaciona. Por eso que Él puede conforme a la voluntad. ¿Se da cuenta? Porque Él no se mueve por sí mismo. Él hace conforme a la voluntad de Dios. Pero alguien, ¿cómo yo entiendo? A ver, ¿cómo lo hago según lo que dijo tal? ¿Qué es lo que hago? Yo interpreto. Se lo voy a más sencillo. Oye, ¿cómo se arma esta cuestión? No sé, pues hay que ver el manual. Usted para pescar un manual lo lee, ¿cierto? Y en ese proceso, ¿usted qué hace? Interpreta y después pesca las piezas. No es esta. A ver, ¿cuál es la que dice el monito? Esta otra. Relaciona. Eso hace el Espíritu Santo. Interpreta y relaciona. Por eso que Él puede hacer esto, de conforme a la voluntad de Dios, interceder por nosotros. Es una persona brillante, hermano, pero nuestra inmadurez,
nuestra falta de búsqueda y de profundidad en lo espiritual, ¿sabe qué? No hace ver, sí, el Espíritu Santo, sí, el Espíritu, una paloma. Perdón, hermano, lo exacerbo un poco, pero es que a veces no nos damos cuenta y a lo mejor estamos siendo parecidos a lo que trato de graficar. Hermana. También queremos acusar quizás Sí, sí, por supuesto. Él dice, conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo sabe la voluntad de Dios porque Él es Dios. Así es, así Entonces, es como, o sea, obvio que Él intercede por nosotros, los sabios. Ajá. El Espíritu Santo sabe por qué tiene que interceder por mí, porque sabe la voluntad que Dios quiere en mí. Exacto. Eso es lo que exacto. Y necesitamos de Él. Y necesitamos de Él. O sea, eso me lleva a que si yo realmente pretendo agradar a Dios, ¿con quién debo tener la mejor comunión? ¿Se da cuenta? Y tiene un sentido. ¿Quiero agradar a Dios? Bueno, tengo que tener una buena relación con el Espíritu Santo. Si Él me está haciendo la pega, Él me está... O sea, me está entregando tanto. Tanto lo que nos entrega. Eso nos da un sentido, hermano. Eso nos da un valor. Amén. Sigamos. Él tiene una inteligencia. Si no le queda claro. 1 Corintios capítulo 2, versículo 13. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu Santo. Aleluya. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es. Aleluya. Entonces, pregunta, ¿cualquiera le puede enseñar? Es que es importante que nosotros relacionemos, yo por eso digo, a veces nosotros leemos intelectualmente la Biblia, o pescamos el pancito de día y lo pescamos, oh, qué lindo, viene en color verde, más encima mi color favorito. Pero hay profundidad en la Escritura, hermano. Hay algo precioso. Por eso nuestro culto es un culto racional, como hablaba Pablo, ¿se da cuenta? Sí, todo está en eso. Porque Dios nos valora demasiado, somos nosotros que le restamos valor, hermano. Ahora, enseñar, mire lo que significa enseñar, instruir, doctrinar, amaestrar con reglas o preceptos. Eso es enseñar. Voy a apagar un poquito el aire, no sé si me... Estamos como en las playas de no sé dónde, a 30 grados. Pero bueno, ahí quebramos el hielo, ¿cierto? Pero dése cuenta, hermano, qué maravilloso. Por eso es que Dios no puede ser burlado, ¿se da cuenta? Con mayor razón tenemos claridad de estas cosas. Que tiene una inteligencia, wow, grande, tremenda. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea, tenemos que conocerle más, hermano. Esto no se trata de que usted vaya porque no hay un gimnasio para el cerebro. Pero sí hay una parte espiritual que está asociada a eso, a esa búsqueda. Por eso digo, es lindo tener Biblias. Yo veo Biblias muy lindas, a veces con unas tapas doradas, así como que da la intención que parecieran ser hojas metálicas, prediseñadas, diseño. No, de verdad, he visto unas cosas preciosas. Pero realmente nosotros debiésemos tener bien claro lo que tenemos en las manos cuando tenemos una Biblia. Es poderoso, hermano, porque todo está ahí. Bueno, Él tiene una inteligencia, para que lo recordemos. Él conoce, Él escudriña, Él ayuda, Él interpreta, Él relaciona, Él enseña. Es una persona que tiene inteligencia. Amén.
¿Cuántos se han creído más vivaracho? Por eso, hermano. Sigamos. Él tiene sentimientos, él siente. Sentimientos es hecho o efecto de sentir o sentirse, esos sentimientos. Hecho o efecto, hecho, es un hecho o efecto de que algo siento. Está profetizando, bueno. Entonces, hay algo que nosotros vamos a ver y él demuestra sentimiento y lo dice en Efesios 4, 30 al 32. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado por el día de la redención. Y el contristar significa entristecer a alguien. En otras versiones dice de lleno entristecer, no entristezcas al Espíritu Santo. Lo dice en otras versiones, con lenguaje un poco más actual. O sea, ¿se podría alguien que no siente entristecerse? Fuimos creados a imagen de Dios. A imagen y semejanza de Dios, eso somos nosotros. Creación de Él. Y el hombre, mire lo que ha hecho. Hoy día veía un artículo de una mujer que ganó un premio récord porque tenía un 99,8% de su cuerpo tatuado, con tinta. Marcado completamente. Y todo eso es aberración. Mire, el matrimonio en sí mismo es el reflejo, lo veíamos con el pastor, es el reflejo de la naturaleza de Dios, porque Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero es uno. No puede dividirse. Y humanamente el matrimonio viene a concretar, a reflejar esa unión. Por eso dejará el padre a su madre y se unirá a su mujer y una sola carne. Y por eso el pecado o el acto de fornicación y adulterio son tan pesados, son tan fuertes. ¿Por qué? Porque de momento que existen estos dos actos, la fornicación o el adulterio, ¿sabe qué? Es el demonio mismo obrando. Porque hay algo que el demonio tiene que es dividir. Porque Satanás fue que dividió al hombre de Dios. Y usó todas las cosas. Y siempre obraba para eso. ¿O tú crees que la muerte que Él dispone para ti a través de que tú no busques a Dios, de que tú no te acerques a Dios, que no conozcas a Dios, ¿para qué? Es para alejarte de la presencia de Dios. Es para alejarte de los planes eternos que Dios tiene contigo. Entonces, la fornicación y el adulterio es la representación misma de Satanás entrando a la separación de lo que Dios unió. Es más que un coito, ¿se da cuenta? Es más que una ganita al aire. Es que así se le baja el pelo, hermano, se le baja el peso a este acto de aberración que Dios condena y lo deja muy en claro en la Escritura. Y algunos dicen, mire, hay algo que me ha inquietado, no he profundizado más al respecto, pero algunos dicen, al adúltero y al fornicario lo juzgará Dios. Pero yo no sé qué tan bueno será eso. Eso un día me quedé con eso. Yo no soy quien para juzgar, hermano. Porque yo creo que todos los días Dios me perdona por muchas cosas que yo hago. Y si no fuera por la sangre de Cristo, hermano, estaría ya hace rato perdido. Pero algunos para quitarle ese peso toman ese versículo. Pero yo voy a la Escritura y siempre me vuelve este versículo a la mente. Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. O sea, ay. Mejor me arrepiento. Mejor me guardo, mejor me santifico. Y cada vez que el marido y la mujer están juntos es santificación. Pero todo está en Cristo, ¿se da cuenta? Porque las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y gracias a esa misericordia, a esa gracia que no merecemos, hay perdón. Hay perdón. Pero eso es necesario, hermano, que nosotros tomemos. Ahora, por eso vuelvo a decir, si lo miramos livianamente, no, si
un remember, una canita al aire, una raya en el agua. No, hermano. Espiritualmente eso es una burla misma de Satanás cuando logra hacer eso. ¿Para qué decir cuando se destruyen familias y los niños quedan sin un papá, sin una mamá? Si el enemigo eso es lo que quiere hacer, es el maligno. Su naturaleza es maldad, lo dice la Escritura. Ahora, aquí algo deja muy en claro, que no entristezcamos. No entristezcamos. Y usted dirá, pero ¿cómo evitamos entristecerlo? Mira, aquí dice, el 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, que no haya amargura en nosotros, hermano, porque cualquier amargura entristece al Espíritu Santo. Cualquier enojo, el enojo que esté, ¿por qué tengo tanta rabia? ¿Por qué estoy tan enojado? ¿Por qué no puedo ver al hermano? ¿Por qué no puedo dirigirle la palabra al hermano? Eso contrista al Espíritu Santo. Si el hermano, igual que yo, está padeciendo los mismos procesos que yo, en otra área más que en otra que yo, no sé, pueden ir variando las cosas, no lo sé. Pero ¿por qué ese enojo? ¿Se da cuenta? Porque se ha metido algo ahí que busca dividir nuevamente el enemigo obrando. ¿Se da cuenta? El enojo, la ira, y ya lo vimos en esto en la obra de la carne, ¿se acuerdan o no? Más la obra de la carne son, y lo vimos en detalle en otros estudios anteriores. La gritería, la maledicencia. Maledicencia, sí, maledicencia. Bueno, aquí hay maldad y maldición, juntas. Es como eso en el fondo. Y toda malicia. Todas estas cosas contristen al Espíritu Santo. Por eso que tienen que ser quitadas de nosotros. Por eso es bueno perdonar, ¿se da cuenta? Porque en la medida que nosotros perdonamos, somos también perdonados. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Una de la parte importante de la oración de Dios, que tiene que estar dirigida a Dios, ¿se da cuenta? Versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta es la versión Reina Valera, lo menciona así como vosotros sois. Habla de esta manera, ¿cierto? Pero esto es algo que tenemos que tener cuidado, hermanos. Y esto por eso es tan necesario que nosotros demos el lugar principal al Espíritu Santo, porque si nosotros tenemos al frente un guía, que es este Santo Espíritu, ¿a qué cree que nos va a guiar ese guía? Ahora, si yo tengo adelante a una persona, no, es que yo sigo a este personaje, sigo a esta persona en redes sociales y lo pongo al frente mío, ¿de qué me voy a llenar? ¿A quién voy a imitar? ¿A quién voy a seguir? Por eso la palabra es más profunda cuando dice que no debemos tener ídolos. Es más profunda que privarnos de algo. Amén, gloria a Dios. Ya nos queda poco, hermano. Él tiene voluntad. Y el tercer punto, importante, Él tiene voluntad. ¿Qué es la voluntad? Es la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Esa es la voluntad, la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. ¿No? Esa es voluntad. Él tiene voluntad. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo en particular como Él quiere. ¿Qué hace? Reparte. ¿Qué es repartir? Distribuir algo, dividirlo en parte. ¿Lo vimos esto, cierto? Los dones del Espíritu Santo. Oye, veo unos hermanos que tienen una memoria, pero yo no sé cómo están grabando, no sé cómo están anotando todas estas cosas. Mire, esto, quien tenga la capacidad de repartir sabe que no es cualquier cosa.
la persona que tiene la facultad de repartir, reparte como él quiere, como dice la Escritura, ¿cierto? Porque él tiene, po. Él sabe cuánto le da a este, cuánto le da a este otro. Él sabe. Pero él tiene voluntad. Y por eso nosotros tenemos, vuelvo a insistir, parece hasta lógico que nos conviene tener buena relación, buenas migas con el Espíritu Santo. Perdón lo coloquial, pero como que conviene, tiene sentido, parece. Él tiene voluntad. Mire, Hechos capítulo 16, versículo 6 al 11 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. O sea, primero les fue prohibido. ¿Quién prohibía? El que dirige. Después no se le permitió. Es como cuando uno, ¿cierto?, le están diciendo, espérate, no, un poquito más allá, un poquito más allá. ¿Ha tenido un colero, un señalero, alguien que le esté haciendo alguna tarea? ¿Ha venido alguno de estos, dale? ¿Ha visto? ¿Ha venido estos caballeros que andan con un pañito siempre, un pañual de esos medios plomo, no sé, parece que los venden así plomo, pero siempre ahí, dale nomás. Y le dice, espérese ahí, gire para el otro lado. Alguien que le puede decir no o para es alguien que dirige. Y dirigir es enderezar, llevar rectamente algo hacia un término o lugar señalado. Mire, esto es parte de dirigir. A lo mejor aquí no dice dirigir, no dice dirigir. Pero entendámoslo más, entendámoslo. Alguien que dice para, espera, es alguien que dirige. Es como el director de música, ¿cierto? Que dice nota de silencio, hace la nota. O en las operaciones de izaje, ¿cierto? Hay un rigger que dirige la maniobra. Dice, dale un poquito más, baja, sube ahora, ahí nomás, listo. O los aviones, cuando están ahí, ¿cierto? Ahí hacia adelante, vamos, avanza, gira hacia la derecha, gira hacia la izquierda, posición, salida, despegue, listo. Dirigió. ¿Se da cuenta? Es algo que está asociado a eso. Entonces, alguien que les prohíbe es alguien que los dirige. Mire, guiar, ir delante mostrando el camino. Eso es guiar. En este caso ellos fueron guiados. Porque en esos lugares no fueron, pero hasta que tuvo la visión, ahí entendieron ellos que Dios les estaba diciendo que ese lugar tenían que pasar. Y guiar es ir delante mostrando el camino. ¿Para qué decir lo que dice Romanos 8:14, cierto? Romanos 8:14 dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos. O sea, no cualquiera es guiado tampoco. Aleluya. O sea, podemos ver que esta persona tiene inteligencia, tiene sentimiento y tiene voluntad. Para la gloria de Dios, esta persona, como decía el primer estudio, el estudio anterior, esta persona vino para quedarse. Ahora, ¿queremos llenura del Espíritu Santo? Entendamos que es una persona que siente, que entiende muy bien y que tiene facultades, tiene voluntad, tiene atribuciones que él puede tomarse. Aleluya.